Estamos diciéndole a Dios, ok, yo te voy a amar, pero te voy a amar si yo entiendo lo que vos haces. Hola, hola familia, mi nombre es Valentina Sánchez y bienvenidos una vez más a un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar tocando un tema un poquito profundo, un poquito difícil de hablarlo, pero creo que es necesario en este tiempo charlar un poquito de aquellas cosas que nos generan inquietud, que nos generan incertidumbre, que nos generan algunas dudas y creo que es un buen espacio para poder charlarlo y para poder ver qué dice la palabra de Dios acerca de estos temas. Así que como pueden ver en el título, hoy vamos a estar hablando acerca de cómo puedo amar a Dios cuando todo sale mal. ¿Cómo puedo amar a Dios cuando estoy pasando por una temporada difícil? ¿Cómo puedo amar a Dios cuando estoy pasando por un momento complicado? ¿Cómo puedo amar a Dios cuando estoy pasando por una crisis? ¿Cómo puedo amar a Dios cuando mi mente está llena de dudas, de preguntas, de incertidumbre? Esto creo que es una pregunta que nos venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Creo que el ser humano en toda su especie, desde que fue creado, ha tenido momentos muy duros, ha vivido no solamente específicamente cada uno de nosotros, sino como humanidad hemos atravesado momentos muy difíciles, y los hombres y las mujeres de fe siempre tuvieron el reto de poder amar a Dios o establecer una relación con Dios firme a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor o a pesar de las dificultades. Pero este video Dios puso en mi corazón específicamente hacerlo para aquellas personas que sienten que han tenido una relación con Dios, que han tenido un tiempo con Dios, que han sabido poder relacionarse con Dios en intimidad, pero llegó un momento de sus vidas en los que tuvieron una situación difícil, una situación que no supieron manejar, una situación que los desbordó en sus emociones, en su humanidad, y creen, wow, ¿cómo puedo realmente volver a tener esa comunión con Dios en medio de este problema? ¿Cómo puedo volver a adorar a Dios o orar a Dios de la forma en la que antes lo hacía en medio de esta dificultad? Y se preguntan muchas veces, ¿cómo puedo amar a Dios cuando todo me está saliendo mal? Muchas veces hay personas que se preguntan y sobre todo en redes sociales recibo este tipo de preguntas, y es: Valentina, ¿cómo me podés decir que puedo amar a Dios si acabo de quebrar financieramente, si el banco va a embargar mi casa, si me voy a quedar sin nada, si no me alcanza para llegar a fin de mes? ¿Cómo puedo amar a Dios si me llegó un diagnóstico médico en el cual están diagnosticando a mi pequeño con leucemia o con cáncer? ¿Cómo puedo amar a Dios si perdí a esa persona que amaba, si tuve que llorar de repente en un panteón por un ser querido que se fue? ¿Quién me va a devolver a esa persona que yo amaba? Y nos preguntamos muchas veces cómo podemos amar a Dios en medio de estas circunstancias. Entonces, a lo largo de mi vida he tenido varias circunstancias bastante difíciles. Sé que muchas veces ustedes en redes sociales me comentan ¿qué habrás pasado vos si sos tan joven? O desde qué autoridad hablás si sos tan joven. Pero créanme que los desiertos no tienen límite de edades. Los desiertos, los procesos no hacen excepción de edades o excepción de personas, sino que todos atravesamos ese desierto, todos atravesamos ese proceso duro o difícil, y a todos nos toca, no importa la edad, encontrarnos en este punto en el cual decimos, wow, yo quiero amar a Dios a pesar del dolor que estoy sintiendo o a pesar de la circunstancia difícil que me ha tocado pasar. Así que si estás en este video, vamos a charlar un poco sobre cómo poder desarrollar una relación con Dios profunda y poder amar a Dios con todo nuestro corazón a pesar de las circunstancias difíciles que podemos llegar a vivir. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de 4 principios que a mí me han servido para poder
desarrollar una relación con Dios independientemente de la circunstancia que yo estoy viviendo. Entonces, en cada uno de estos puntos creo que Dios ha trabajado en mi vida y creo que también puede trabajar en la tuya y mostrarte cuáles son aquellas cosas que quizás si las cambiaras podrías estar más cerca de Dios en medio de esa situación difícil que estás viviendo. Y el punto número 1 es: deja de buscar entender. Esto, wow, es algo que nos cuesta tanto, porque como seres humanos todo lo queremos racionalizar, todo queremos entenderlo, todo queremos pasarlo por nuestra lupa, todo queremos que sea aprobado por nosotros, y cuando hay una situación que no logramos entenderla, que no logramos por qué está sucediendo lo que está sucediendo, entramos en crisis, ¿verdad? Decimos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué me está pasando esto? Y como no entendemos, empezamos a cuestionar y alejarnos, por lo tanto, de Dios. Pasen igual. Yo tratando de hacerlo despacito. Entonces muchas veces tenemos este dilema en nuestras vidas de querer entender qué es lo que sucede, querer entender por qué se dio esa circunstancia que nos está generando un dolor, querer entender por qué Dios permite determinadas situaciones, por qué Dios no evitó que pasara determinada circunstancia, y entramos en este ciclo de querer racionalizar todo lo que nos sucede, querer entender y tener una respuesta inmediata de todo lo que nos pasa. Sin embargo, yo he aprendido en mi caminar con Dios que van a haber muchas cosas que Dios nos ayuda a entenderlas en el momento. Hay cosas que Dios nos ayuda a entenderlas después, cuando pasa el tiempo, y hay cosas que no la vamos a entender nunca, que es parte de los misterios de Dios, el por qué permite ciertas cosas, y que nunca vamos a tener una respuesta clara de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Entonces, si condicionamos nuestra relación con Dios a si entendemos o no entendemos lo que Dios permite, estamos diciéndole a Dios: ok, yo te voy a amar, pero te voy a amar si yo entiendo lo que vos haces. Te voy a amar si yo con mi mente puedo entender cuáles son tus planes, cuáles son tus propósitos, por qué permitís esto, por qué permitís lo otro. Y en ese afán de querer entender, en realidad lo que queremos es poder decirle a Dios qué puede hacer y qué no. Y poder decirle: Señor, yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, pero la realidad es que Dios es soberano, que Él permite las cosas porque Él conoce cosas que nosotros no conocemos. Y el renunciar al querer entender a Dios o la circunstancia que nos rodea nos da la libertad de poder relacionarnos con Él, teniendo la paz de que en algún momento Dios nos revelará por qué estamos viviendo esa situación, o quizás no, pero confiar de que sus planes son mucho más grandes que los nuestros. Y para esto hay un versículo maravilloso que se encuentra en Isaías, capítulo 55, versículo 8. Y para esto hay un versículo que a mí me encanta, es bastante conocido, que se encuentra en Isaías capítulo 55, versículo 8, en la versión NTV, y dice de esta manera: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de todo lo que pudieran imaginarse. Esta versión es maravillosa. Y miren cómo sigue: pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos. Y miren esto: y mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Entonces este versículo nos lleva a poder entender que los pensamientos de Dios están mucho más elevados que nuestros pensamientos y que sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos. Entonces hay cosas que Dios entiende, que Dios sabe en su sabiduría por qué suceden, y hay cosas que nosotros no vamos a poder entender. Entonces no solamente nos toca aprender a amar a Dios aunque no entendamos, sino a poder confiar de que Él sigue siendo bueno a pesar de que nosotros no entendemos, de que Él sigue siendo bueno a pesar de que nosotros cuestionemos la situación que hoy en día estamos viviendo. Y no solamente el hecho de entender y creer que los pensamientos de Dios son más altos que el de nosotros, sino el poder creer que los pensamientos de Dios son mejores
que nuestros pensamientos, porque muchas veces sabemos que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, que son más complejos, pero muchas veces en nuestro interior creemos que nuestro plan sigue siendo mejor, que nuestra idea sigue siendo mejor, que si nosotros lo hubiéramos hecho de determinada manera, tal vez hubiera sido mejor que a la manera en la que Dios lo hizo. Y en nuestro interior tenemos esta intención, pero la palabra de Dios no solamente nos llama a creer que los pensamientos de Dios son más altos, sino que nos llama a creer que los pensamientos de Dios son mejores y que son para nuestro bien. Entonces nos lleva a creer esto que dice en Jeremías capítulo 29 versículo 11. Es palabra de Dios y dice, porque yo sé, habla Dios, los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz, y miren esto, y no de mal. Este versículo nos lleva a entender que Dios siempre va a pensar el bien para nosotros. Dios siempre va a pensar aquello que nos va a hacer bien, aquello que nos va a permitir ser mejores en Él, que nos va a permitir entrar en un nuevo nivel con Dios. Entonces sus pensamientos no solamente son más altos, sino que son mejores y son mayores y son pensamientos de bien. Entonces debemos de dejar de condicionar nuestra relación con Dios a lo que nosotros podamos o no podamos entender. Dejar de condicionar nuestra relación con Dios a tratar de pelear o de hacer una pulsada con Dios acerca de si se cumple mi plan o se cumple el plan de Dios, porque la verdad es que siempre se va a cumplir el plan de Dios. Y esto tiene mucho que ver con la fe, el poder creer que los planes de Dios y sus pensamientos no solamente son más altos, sino que además son mejores que los míos, y no solamente son mejores que los míos, sino que Él los piensa generando en mí un bien y nunca generando un mal. Entonces, el primer punto es tratar de dejar de querer entender todas las circunstancias y empezar a confiar en Dios y a creer en Él, aunque por el momento haya cosas que no entendamos. El segundo punto es igual de importante y es en la situación difícil, en el proceso difícil, dejar de querer buscar culpables. Creo que nosotros somos expertos en querer responsabilizar personas por el proceso que estamos viviendo, ¿verdad? El poder decir, no, porque tal persona tuvo la culpa de que yo viviera esta circunstancia, o en los peor de los casos, Dios tiene la culpa de que sucediera tal cosa, o hay personas que también se culpan a sí mismos por determinadas cosas que tuvieron que vivir a lo largo de su vida. Entonces, ¿por qué es importante dejar de buscar culpables para poder amar a Dios en los tiempos difíciles? Porque entramos en un ciclo vicioso de querer todo el tiempo culpar a una persona, responsabilizar a una persona y todo lo que trae consigo, que es resentimiento, que es enojo, que es no poder sanar porque todo el tiempo estamos dándole vueltas a la misma herida. Entonces el renunciar a buscar culpables, decir, bueno, esto pasó de determinada manera, quizás hubieron personas que fueron responsables, quizás no, quizás en algún momento culpabas a Dios y poder decir, Señor, dejo de buscar culpables, dejo de responsabilizar a Dios o de responsabilizar a determinadas personas y empiezo a liberar perdón. Esa es una etapa importantísima para poder tener una relación con Dios profunda en el medio de ese proceso difícil o en medio de esa dificultad, de decir, Señor, si tengo que perdonar a tales personas porque yo creo que me generaron esta situación, si tengo que perdonarme a mí mismo por haber cometido un error que me generó esta situación, o incluso si tienes que liberar perdón hacia Dios y decir, Señor, yo quiero liberar perdón hacia ti porque en cierta etapa de mi vida te culpé por ciertas cosas que viví. Es muy importante el poder hacerlo, el poder decir, Señor, yo quiero dejar de buscar culpables porque realmente quiero sanar y porque realmente quiero tener una relación profunda contigo en medio de esta dificultad. Entonces, hay un gran porcentaje de cosas que Dios la genera y hay otro gran porcentaje de cosas que se generan por nuestro libre albedrío. Hay personas que toman decisiones, nosotros tomamos decisiones que muchas veces están alineadas a Dios, pero muchas veces no están alineadas a Dios. Entonces esto genera consecuencias y no siempre es que Dios quiere que esa situación se haya dado de esa manera, sino que hay personas que toman decisiones o nosotros mismos tomamos decisiones que generan esa situación que vivimos. Entonces renunciar a buscar culpables por lo que sucedió y empezar a canalizar
canalizar toda nuestra energía a perdonar y a sanar cualquiera sea la herida que necesitamos sanar y perdonar para poder tener esa libertad de poder relacionarnos con Dios a pesar de la situación que estamos viviendo. El punto número 3, el principio número 3, es súper importante y yo creo que es el principio que a mí más me ha costado. En los videos anteriores le he comentado un poco acerca de mi proceso en mis debilidades emocionales, cómo a mí me ha costado muchísimo el proceso que tiene que ver con las emociones, con canalizar las emociones y poder hacer que mi relación con Dios supere esas emociones que se generan en mí. Y el principio número 3 es no condiciones tu relación con Dios o lo que tú estás viviendo a tus emociones. Porque lo que sucede es que cuando nosotros vivimos una temporada difícil, donde tenemos dolor, donde tenemos una pérdida o una enfermedad, una quiebra financiera, o una persona nos abandona, una persona nos traiciona, diferentes circunstancias que nos toque vivir, lo primero que va a reaccionar son nuestras emociones. Y se va a generar tristeza, se va a generar desánimo, se va a generar desilusión, se va a generar enojo, se va a generar frustración. Entonces vamos a tener una ensalada de emociones que nos van a querer nublar, que van a querer llenarnos de esa tristeza, llenarnos de ese desánimo, que nos van a querer llenar de ese enojo, que nos van a querer llenar de esa frustración, de esa falta de motivación. Entonces vamos a tener a nuestras emociones totalmente revolucionadas y queriendo nublar nuestra imagen, queriendo nublar nuestro sentido espiritual y nuestra visión espiritual que podemos tener en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos toca hacer? Tratar de canalizar esas emociones, llevar esas emociones a Dios y decir, Señor, yo te voy a amar a pesar de que ahora me estoy sintiendo triste. Yo te voy a amar a pesar de que ahora en mis emociones me estoy sintiendo enojado. Yo te voy a amar a pesar de que en mis emociones me siento frustrado. O a pesar de que en mis emociones me siento desmotivado. O a pesar de que en mis emociones me siento desanimado. Cualquier sea la emoción que estás sintiendo, que es fuerte porque somos seres emocionales y las emociones vamos a sentir que en momentos como que nos atacan y no podemos sentir otra cosa ni pensar en otra cosa que en ese enojo o en esa tristeza o en esa frustración que sentimos en el momento. Entonces es muy importante ir a Dios y decir, Señor, yo quiero amarte, quiero obedecerte, quiero seguir teniendo una relación profunda contigo. Eso se va a reescuchar. Quiero seguir teniendo un tiempo de calidad contigo y seguir amándote y sintiendo tu gozo a pesar de que mis emociones sientan otra cosa. Esto es extremadamente difícil de lograr porque al ser seres emocionales, todo el tiempo estamos reaccionando según nuestras emociones. Si estamos tristes, reaccionamos según la tristeza. Si estamos enojados, reaccionamos según nuestro enojo. Pero es súper complejo poder llevar eso a Dios y decir, Señor, yo quiero ir más allá a pesar de las emociones que estoy sintiendo. Entonces, no condiciones tu relación con Dios según tus emociones. Porque si estás en un proceso de pérdida, si estás en un proceso de enfermedad, si estás en un proceso difícil, no vas a dejar de sentirte triste, no vas a dejar de sentirte enojado quizás, no vas a dejar de sentirte desilusionado, frustrado, desmotivado. La emoción va a seguir ahí, muchas veces no la vas a poder quitar, pero la clave está en, a pesar de esa emoción, decido ir y adorar a Dios. A pesar de esa emoción, decido ir y orar a Dios. A pesar de esa emoción, decido seguir amando a Dios y ver cómo Él se glorifica en mí a pesar de que estoy luchando con esa emoción. Entonces no esperes a que se vaya la tristeza o que se vaya el enojo o que ya dejes de sentirte desmotivado o que dejes de sentirte desanimado para entonces poder establecer una relación profunda con Dios en medio de tu proceso. Aún con la emoción y todo, di, wow, yo no voy a dejar que mis emociones condicionen mi relación con Dios o condicionen lo que yo puedo llegar a amar a Dios, sino que quiero que aún con mis emociones yo las pueda llevar a Dios y que el amor que yo tengo por Dios y el amor que Dios tiene por mí hable más fuerte que las emociones que estoy sintiendo en este momento. Entonces, esto es súper importante porque te empieza a dar libertad. Y tú empiezas a sentir que tú no eres esclavo de lo que estás sintiendo, porque tú eres humano, yo soy humana, y sabemos que va a haber momentos donde vamos a sentir tristeza, y la tristeza va a estar ahí, donde vamos a sentir enojo, y el enojo va a estar ahí, y aún así, con todas esas emociones, vamos a tener que ir a Dios y permitir que Dios
canalice esas emociones y poder seguir teniendo una relación profunda con Él y empezar a sentir esa libertad en Él a pesar de las emociones que estamos sintiendo. Entonces te invito a que no esperes a que estas emociones cambien o a poder sentirte mejor, porque si te alejas de Dios, nunca vas a poder llegar a sentirte mejor al nivel que tú quieres para poder volver a amarlo o para volver a relacionarte con Él. Ve con todas esas emociones que tienes a Él y Él te va a ayudar a poder canalizarlas y a poder ser libre para poder experimentar su sanidad en medio de ese proceso. Y el último punto es súper importante y es: establece hábitos de oración y de adoración que sean incondicionales. ¿Por qué digo incondicionales? Porque yo he sido una persona que al guiarme muchas veces por mis emociones, si estoy bien voy a buscar a Dios, pero si estoy demasiado triste siento que no puedo orar o que no puedo adorar o que no puedo relacionarme con Él. Y he aprendido a relacionarme con Dios a través de hábitos de oración y de adoración a Dios, independientemente de cómo me sienta, independientemente de cómo estén mis emociones. Entonces ve y adora, ve y lee la Biblia, ve y ora a pesar de cómo te sientes, y en ese momento vas a empezar a sentir una libertad que la palabra de Dios te va a empezar a ministrar, la adoración te va a empezar a ministrar, la oración te va a empezar a ministrar, y vas a poder decir: wow, yo pude establecer hábitos que son incondicionales, independientemente de mis emociones, independientemente de la circunstancia que estoy viviendo, independientemente de lo que estoy pasando, yo puedo decir que tengo una comunión con Dios constante y que mi amor hacia Dios y por ende mi adoración o mi oración hacia Él van a ser incondicionales, sin importar qué me sucede y sin importar cómo están mis emociones o qué tipo de circunstancia yo estoy pasando o qué tipo de circunstancia yo estoy viviendo. Esto es fundamental, creo yo, para el crecimiento de cualquier persona de fe, porque muchas veces en nuestras vidas nos vamos a encontrar con momentos en los cuales nos va a tocar servir a Dios, orar a Dios, adorar a Dios, aunque las circunstancias no son favorables. Y la Biblia, de hecho, está lleno de ejemplos de personas que adoraron y oraron a Dios y buscaron y amaron a Dios, aún en circunstancias que no entendían, que no eran favorables, en las cuales sus emociones estaban totalmente absorbiéndolos, y sin embargo tomaron la decisión de seguir amando a Dios a pesar de esa circunstancia. Tenemos a Job, el máster en no entender qué estaba pasando y sin embargo amar a Dios igual. Él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová exaltado. Tremendo. Tenemos a Pablo adorando la cárcel, tenemos a Jesús orando a Dios en el Getsemaní, tenemos tantas, ni que hablar de la cruz, pero tenemos tantos ejemplos de hombres y mujeres de Dios que aún en su momento difícil y a pesar de no entender, decidieron seguir amando a Dios y buscando a Dios a pesar de la circunstancia difícil. Y hay un versículo que a mí me encanta y se los voy a leer para finalizar porque creo que es un versículo sin desperdicio, de un hombre que supo adorar a Dios y seguir amando a Dios a pesar del sufrimiento que podía estar viviendo, de la circunstancia difícil que podía estar viviendo, y es Habacuc. Habacuc era un profeta que en su tiempo el pueblo estaba siendo corregido, el pueblo de Israel, por un pueblo pagano, por un pueblo que no adoraba a Dios, y cuando Habacuc ora a Dios y le dice a Dios: por favor, Señor, libera al pueblo, que el pueblo pueda ser libre de esta opresión, de este ataque. Y Dios, la respuesta de Dios a Habacuc siempre era: no. No voy a liberar al pueblo, yo tengo un propósito más grande, aunque no lo entiendas, esto es lo que yo voy a hacer. Entonces Habacuc decide elevar una oración a Dios, que es increíble. Se encuentra en Habacuc capítulo 3, versículo del 17 al 19, y dice así. Estas son las palabras que Habacuc le dice a Dios cuando Dios le dice que no va a hacer lo que Habacuc le está pidiendo, y Habacuc no entiende por qué Dios le dice esto, pero le expresa estas palabras. Aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así, esta palabra es crucial, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, y escucha esto: Él me da pie firme, como el venado capaz de pisar sobre las alturas. Este versículo es increíble. Lo primero que dice es que Habacuc le dice: ok, Señor, aunque el pueblo se destruya,
aunque se destruyan los frutos del campo, aunque se destruyan los animales, que es todo lo que representa riqueza en una población que la fuente de su riqueza es la agricultura y la ganadería, todo lo que representa riqueza se destruya, aunque el pueblo se destruya, yo tomo la decisión de adorarte, yo tomo la decisión de amarte, yo tomo la decisión de deleitarme en ti, aunque tú me digas que no y aunque yo no entienda la situación que estoy viviendo. Entonces, él le dice, aún así yo me gozo en Dios, aún así yo me voy a deleitar en Dios. Y mire lo que le dice a lo último, me parece increíble, le dice, el Señor es mi fuerza, o sea, mi fuerza no proviene de la destrucción o no del pueblo, mi fuerza no proviene de si la circunstancia se arregla o no se arregla, sino que mi fuerza proviene de Dios. Y dice que su pie se vuelve firme, es decir, sus pisadas en Dios se vuelven cada vez más firmes. Esto quiere decir que vas a comenzar a andar en un nivel mayor en Dios, en una altura, en una autoridad mucho mayor de la que estabas antes. Entonces tu firmeza no tiene que ver y tu fuerza no tiene que ver con si esa persona se sana o no se sana, si la situación financiera mejora o no mejora, si esa persona que te traicionó vuelve o no vuelve, o si esa situación se arregla o no, sino que tu nivel de fortaleza va a depender únicamente de tu relación con Dios, de la confianza que tienes en Él, y Él te va a volver fuerte para que puedas soportar esa dificultad. Así que espero que este video te haya ayudado a poder pasar ese momento difícil, a poder pasar esa circunstancia difícil y a poder seguir amando y confiando en Dios a pesar del dolor y las pruebas que podamos pasar o los procesos que nos toque atravesar. Así que sin más, mi nombre es Valentina Sánchez, le voy a estar dejando por acá mis redes sociales para que puedan seguirme por allí. No te olvides de dejarme un comentario, darle like a este video si te fue de bendición y suscríbete a este canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video y nos estamos viendo muy pronto por acá otra vez. Bye bye. Oh.